Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos amigos. No sabemos, como siempre decimos, cuándo nos estaréis escuchando, pero bienvenidos una vez más. Desde Nevada, Jorge Daniel Vivas Guiorea desde Reino, concretamente. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Artur? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Bueno, en primer lugar, Jorge, muchas gracias porque, bueno, la gente que nos está viendo seguramente no lo sabe, ni tienen por qué saberlo, pero yo he llegado Ujú. tarde, has tenido la bondad y la paciencia de esperarme y nada, muchísimas gracias, Jorge. No, un gusto y yo valoro todo el esfuerzo que haces siempre. A veces la gente naturalmente desconoce los problemas personales, problemas técnicos que surgen siempre, pero que por suerte se pueden superar y llevar a cabo lo que tenemos planeado, ¿no? Así es, muchas veces no es tan sencillo como parece y detrás de un vídeo pues hay mucho trabajo, detrás de un vídeo, detrás de un audio hay muchísimo trabajo y muchas veces pues no se ven. En todo caso, Jorge, muchísimas gracias por haberme esperado y muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Jorge, hace un tiempo, no hace demasiado tiempo, me comentaste un tema que a mí me pareció muy intrigante, porque hace mucho tiempo, justamente, hablamos de una cuestión muy similar con José Luis Camacho de Mundo Ujú. Desconocido, respecto a unos extraños túneles que hay debajo de nuestras ciudades que muchas veces no somos ni conscientes de esto mismo. Pero Jorge, tú querías hablar de unos túneles muy concretos. Sí, si bien hace mucho tiempo atrás, recuerdo que hicimos un podcast donde hablamos de túneles antiquísimos, de origen desconocido, en muchos casos en Europa, en México, en Egipto. En este caso, me llamó la atención el conocer un poco más a fondo lo que ocurre, por ejemplo, debajo de una ciudad tan, no sé, que atrae tanto el turismo, como es la ciudad de Las Vegas, una ciudad que tiene un gran esplendor, un gran lujo, mucho glamour, donde la gente olvida sus problemas y va a disfrutar de un tiempo muy especial, donde la gente parece estar siempre feliz. Hay un clima de distendimiento, de algarabía, de felicidad. Hay un dicho que dice: lo que ocurre en Las Vegas queda en Las Vegas, un dicho popular. Es como que ahí no hay límites para todas las cosas que uno quiere hacer. Y parece ser el lugar perfecto para descansar de los problemas, del estrés y demás, ¿no? Un lugar con un clima de mucha temperatura prácticamente todo el año. Sin embargo, debajo de esa ciudad hay de alguna forma otra ciudad, hay otra población que vive en una cadena de desagües que ocupan kilómetros debajo de Las Vegas. De eso quería hablar brevemente hoy, comentándote, Artur y amigos, que en el año 1975, la ciudad de Las Vegas recibió una gran cantidad de agua provocada por una tormenta enorme, como jamás se había visto, que lamentablemente causó la muerte de algunas personas, causó el anegamiento de muchas calles, derrumbarse casas por la gran cantidad de lluvia. Fíjate que en un día solo, Artur, llovió aproximadamente el total de la lluvia de todo el año. Y eso era algo para lo que no estaba preparada Las Vegas. Lamentablemente, más allá de las pérdidas materiales y terriblemente de las vidas humanas, todo Las Vegas se vio afectada de alguna forma. Hubo cortes de luz, casinos imponentes con mucho lujo, vieron de repente que el agua ingresaba dentro de los casinos, del hotel, que todo tenía que ser suspendido. Fíjate que alrededor de 700 autos que estaban en un estacionamiento del Caesar Palace Hotel fueron llevados por el agua, cerca de 700 autos, pero no unos metros, sino kilómetros, Artur, y una gran pérdida también de automóviles, un verdadero desastre lo que ocurrió en el 75. Por lo tanto,
el gobernador de Nevada y especialmente la zona distrital de Las Vegas decidió que eso no debía pasar nunca más e hizo construir lo más rápido posible una verdadera red de desagües inmensas debajo de la ciudad de Las Vegas, que fue construida en mayor parte con hormigón armado y en otras con otros materiales, varios kilómetros la altura realmente como para que una persona estuviera erguida, estuviera de pie, y en otras mucho más reducida. Y empezó a cumplir su función. Cuando había algún tipo de lluvia, la función de ese lugar, de esa red de caños, es desagotar el agua para evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace tanto tiempo atrás. El problema es que con el paso del tiempo, la gente carenciada, la gente indigente, gente enferma, gente que lamentablemente, aunque se esfuerza por trabajar, por alguna razón no han podido estabilizarse, empezaron a descubrir que ese lugar, si bien no es lo ideal, podía servir como un pequeño hogar para ellos, provisoriamente, hasta que pudiera mejorar su situación social. Pero el problema es de que en muchos casos eso se ha vuelto algo permanente, el habitar esos lugares. Quiero recordar que ese lugar no tiene ventilación, ni tiene luz. Solamente unas rejillas en algunos sectores arriba, que es donde ingresa el agua cuando llueve. Y naturalmente puede entrar aire, pero son pequeñas rejillas cada varios metros, no están juntas, y el resto es toda oscuridad. Fíjate que aquí donde yo vivo, en Reno, hace mucho calor, pero en el sur, en Las Vegas, hace mucho más temperatura que acá. Imagínate lo que puede ser habitar un lugar como ese, bajo tierra, con hormigón alrededor, sin luz, sin electricidad, sin baños, sin agua potable. Imagínate la tortura que es poder vivir en un lugar así. Si uno con toda la comodidad sufre y se hace pesadísimo el verano, no quiero ni imaginar lo que es para esta pobre gente habitar ahí. A la vez, lamentablemente, los dirigentes de Las Vegas del todo no ven mal el hecho que haya gente abajo, porque es no mostrar la parte triste, no mostrar la miseria que sacude al mundo, pero también al primer mundo. Y es hacer que el turismo de todo el mundo que va a Las Vegas a divertirse no se encuentre con esa realidad tan dura y que esa realidad esté bajo tierra, oculta a la vista de todos. Muchos de ellos salen durante el día, porque algunas salidas están en pleno centro, Artur, en pleno centro de Las Vegas, en medio de esos majestuosos y enormes casinos. Salen y trabajan y hacen lo que pueden, y otros no tienen trabajo. Salen a pedir ayuda, a pedir asistencia, que el gobierno en muchos casos les da alimentos, les hace acercar a veces agua, pero para ellos naturalmente no es suficiente. Vos recordá que hace tiempo atrás hablamos de la escasez del agua, de la importancia, lo valiosa que es el agua en la vida de todos nosotros y que en muchos casos lo damos como un hecho natural. Pero hay gente que no tiene esas cosas básicas. En los últimos tiempos, hablando con gente aquí, noto que hay una gran preocupación justamente por eso, por la escasez del agua y del futuro que nos espera en corto plazo, en mediano plazo, por la necesidad que todos tenemos de un elemento tan vital y que a la vez escasea, y que se vuelve valiosísimo. Entonces yo pienso en esta pobre gente, que a pesar que le llevan, no sé, bidones o botellones grandes con agua, no es suficiente. Ellos dicen que no se pueden bañar, que no tienen un baño regular, normal, tienen que salir a buscar algún lugar.
Y el problema también, Arturo, es que cuando comienza a llover, vos imaginate que están durmiendo precariamente, ¿no? En un colchón, algunos ponen una tarima de madera, hay un colchón arriba y duermen ahí, un matrimonio, un señor solo, a poca distancia, y de repente comienza a llover, Arturo, y el agua rápidamente entra en ese lugar, y de repente sus pocas pertenencias, ponete en esa situación, en muchos casos se pierde, se la lleva el agua porque entra rápidamente. Y en algunos casos están dormidos y no llegan a reaccionar y a poder recuperar lo poco o las muy pocas posesiones que tienen. Y lo más importante es salvar su vida, porque a veces la lluvia es intensa y tienen que huir de ahí rápidamente en la madrugada o en cualquier momento del día cuando comienza a llover. Es una situación realmente preocupante que ocurre en todo el mundo, naturalmente, ¿no? La pobreza está en todos lados. Yo he estado en Los Ángeles hace no mucho tiempo atrás y recuerdo haber visto tipo 6 de la tarde un interminable grupo de personas caminando con mantas, con pequeños toldos, parecía una procesión. Y digo, ¿dónde va esta gente? No entendía qué pasaba. Pensaba que había algún espectáculo en un parque y que iban a buscar un lugar para verlo, pero no. Era gente que estaba empezando a armar dónde pasar la noche. Y no era un lugar pobre, era un lugar bastante céntrico. Y estaban usando, a ver si me ubico la palabra correcta, la acera, lo que en algunos países decimos la vereda, no la calle Ujú. donde pasan los autos, ahí donde la gente debe transitar caminando, ahí te aseguro que a muy poca distancia armaba una cosita tras otra, la gente a plena luz del día para pasar la noche. Estoy hablando de Los Ángeles, ¿eh? No estoy hablando de un barrio pobre de un país de tercer mundo. Pasa en todos lados, Arturo. Eh, es preocupante y triste a la vez ver la precariedad y la poca estabilidad que tiene un hogar, una familia, un hombre, que no sabe si va a poder pasar la noche completamente en ese lugar o lo va a sorprender la lluvia, una emergencia, el calor sofocante, ladrones que también van ahí y viven ahí en algunos casos, insectos, ratas, y salir a buscar comida, que a veces van a buscar a la puerta de los casinos, porque cuando se termina la jornada, a veces la comida la ponen en botes afuera y la comida está buena para comer y la ponen como para tirarla. Y esta gente va a buscar eso. Y a veces los servicios del gobierno también llevan alimentos. Me pareció interesante, Artur, en estos tiempos que corren, tratar de mostrar algo que a veces la sociedad o ciertos gobiernos quieren ocultarnos o quieren tapar para mostrar una imagen de ciudad ideal donde naturalmente uno va a disfrutar, a vacacionar. Y en muchos casos uno desconoce lo que tal vez a pocos metros ocurre. Y yo no sé si vos conocías esto, pero si bien hay túneles que ya hemos hablado antes, que fueron hechos con otros fines, de preservación, o por preservación del clima, de lo adverso del clima o de ataques de otros grupos de personas, o en algunos casos se desconoce totalmente el propósito por el que se ponían bajo tierra. Pero en este caso, túneles que fueron hechos por un municipio o una ciudad llegan a ser la vivienda de muchas personas. Yo no sé si en Europa se ven cosas así o es algo que en determinados países tal vez, ojalá, no esté pasando. Bueno, la verdad, Jorge, es que te voy a explicar varias cosas que sí que yo personalmente he podido ver, ¿no? La primera de ellas es que de esto en Las Vegas no estaba para nada al corriente, pero bueno, nosotros aquí en Andorra, tú sabes que Andorra es un pequeño, pequeñísimo país entre Francia y España, y la verdad es que aquí casi todo el mundo que ha nacido en Andorra
Muchos de nosotros hablamos prácticamente el francés corrientemente, no casi como una segunda lengua, pero prácticamente, ¿no? Entonces miramos muchísimo la televisión francesa. Hace muy poquito salió un reportaje de Disneyland en Orlando y salía la otra cara de Disneyland, ¿no? Y justamente se veían personas que, debido a los elevados precios de la vivienda, lo que hacen es directamente vivir en su coche. Y lo que hacen es pues pagar una membresía de algún club, de lo que sea, para ir a ducharse de vez en cuando. Y justamente se veía en M6, en esa televisión francesa, como estas personas que trabajaban en esos parques de atracción, en esos lugares, ¿no? Donde tú decías que hay muchísima gente que va a pasárselo bien, pero hay esa cara oculta, esa cara B de la moneda y esa parte que los ciudadanos que van ahí de vacaciones no ven, toda esa miseria que de alguna forma desterramos para que no se vea. Y allí en esa zona pues hay infinidad de parques temáticos y se veían a estos jóvenes pues que directamente vivían en sus coches y que iban a buscar directamente en los containers restos de comida que se podían comer perfectamente y entonces pues ellos los consumían. Tú me preguntabas si esto sucede en Europa. En Europa, Jorge, esto sucede. Esto sucede. Sin ir más lejos, en Andorra, en mi país, hace unos cuantos años, ahora no, pero hace unos cuantos años, había gente que incluso vivía en campings en tiendas de campaña y pasaban los inviernos en tiendas de campaña. Y esto te aseguro, ahora ya no existe, ¿no? Pero te aseguro que estar aquí en invierno en una tienda de campaña era terrible, ¿no? Porque llegábamos a temperaturas de menos 15 grados, entonces eran unas condiciones de vida terribles. Evidentemente, cuando uno está en grandes ciudades como Barcelona, como París, es muy común ver gente dormir en los cajeros automáticos. Mi mujer y yo incluso una vez en París vimos a dos indigentes que mantenían relaciones sexuales en plena luz del día dentro de sus sacos a las 8 de la mañana, cosa que nos sorprendió de alguna forma pues increíble, ¿no? Porque además es que estaban realmente en un momento dado sacaron las manos y estaban muy sucias, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé también bajo qué condiciones higiénicas pueden vivir estas personas. Pero es que la verdad es que cuando ves todas estas circunstancias te haces muchas preguntas, ¿no? ¿Hacia qué tipo de sociedad estamos llegando, estamos yendo? Y yo antes he puesto unas imágenes que no sé si se han visto, que son estas de aquí. Y esta es justamente uno de esos túneles que tú dices tú, donde hay esos agujeros de hormigón que sirven para drenar ese agua, ¿no? Y aquí está el caso de Tommy, pues que este buen hombre pues, se convirtió adicto se convirtió en adicto a las drogas y al juego y ha acabado viviendo pues aquí, ¿no? Y estas personas, no sé si es correcto este término, pero este artículo de Business Insider decía que estas personas que viven allí en Las Vegas, bajo el strip de Las Vegas, se denominan ellos mismos como topos humanos, ¿no? Entonces, bueno, realmente es muy lastimoso que haya personas hoy en día que están viviendo bajo estas circunstancias. Pero sí, Jorge, en Europa también se dan esos casos. En grandes ciudades como París, como Barcelona, como Madrid, viven muchas personas en incluso poblados que ellos mismos crean para poder vivir, ¿no? En París, Les Roms, los rumanos, los gitanos romanos, viven en el bosque, en Vincennes, en Versalles, en los bosques colindantes a París, con unas condiciones que son paupérrimas, prácticamente, pero ya no solo Les Roms, los gitanos estos, sino que incluso franceses que se encuentran eh, en condiciones de pobreza extrema. Ayer mismo en una televisión local de aquí, catalana, en TV3, decían que una de cada 5 personas está en riesgo de entrar en pobreza extrema aquí en Cataluña, ¿no? Con lo cual la situación, Jorge, realmente es muy preocupante y de alguna forma nos invita a todos a plantearnos ciertas preguntas, ¿no? ¿Dónde está
el límite del ser humano. Y luego también cuando ves que esas empresas, grandes empresas, ganan tanto y tantísimo dinero y que al final pagan tan pocos impuestos, porque tienen grandes asesores, porque los gobiernos los Ujú. taxan de unas formas muy o poco elevadas. eh, pues Google se va a Irlanda, establece su sede social allí y paga unos impuestos que son realmente de risa. Compañías aquí en España, como Movistar también, pues ellos tienen sus asesores fiscales e incluso tienen personas en el departamento de Hacienda que les tramitan exclusivamente las liquidaciones de impuestos para ellos y o las supervisan o las ayudan a liquidar estos impuestos, pues evidentemente son cantidades monstruosas, pero sin olvidar, Jorge, pues que estas empresas que forman parte del IBEX 35 están pagando una cantidad de impuestos que es, bajo mi criterio, irrisoria. O sea que yo no desconocía completamente esta historia y me ha impactado muchísimo. Además, Jorge, con el riesgo que tú bien decías, ¿no? Eh, Riesgo de que cuando viene una tromba de agua, pues morir ahogado. Esto en África yo lo he vivido, porque yo he estado varias veces en África y en Burkina Faso hay unas cloacas que están justamente en los frontales de las casas, en las aceras, esas aceras que por cierto son prácticamente inexistentes y son casi todas ellas desde el mismo suelo. Y hay unos agujeros en forma de U donde pues, todo el mundo vierte allí los desechos y luego pues cuando llueve se lo lleva a todos. Ahí hay niños que duermen allí y por desgracia en África, que hay lluvias torrenciales muy importantes en la época de lluvias, pues a veces pilla algún niño durmiendo allí y simplemente muere ahogado. Y esta es la realidad de la miseria de la especie humana que estamos viviendo hoy en día en 2022. O sea, esto es algo completamente real y que está sucediendo. Sí, es realmente muy triste. Y cuando uno va a un lugar como ese, en mi caso particular, a veces desconoce todo eso. E insisto, la imagen que nos venden es de una ciudad realmente para el placer, para olvidarse de las penurias de todo el año, y todos te reciben con una hermosa sonrisa, pero como en muchos lados pasa, lamentablemente no es más que una parte de la verdad. Y la otra se nos oculta porque nos muestran ese frente de cartón pintado, ¿no? Muy bonito, y uno dice, es un lugar paradisíaco. Pero a veces hay mucha gente que la pasa muy mal, que sufre, pero está oculta ante nuestros ojos. Ojalá, no sé, si hay esperanza, sinceramente, que sí lo creo en la gente, que la gente se pueda superar a sí misma, pueda hacer un esfuerzo por salir adelante y salir de esa situación tan pobre. Y en otros casos, cuando no le es posible, ojalá que organizaciones o el gobierno tengan el suficiente amor por los demás, por el prójimo, como para tratar de darles algo digno para vivir y no que vivan en una condición realmente tan deplorable, en este caso en un ambiente insalubre, porque no está hecho para ser habitado ese lugar, no tiene las condiciones para eso. Ya la falta de oxígeno, de luz, la falta de agua potable, todo eso hace que no sea un lugar para estar habitado. Y además quiero aclararte que ahí no son 100, 200 personas. Estamos hablando de más de 1000 personas que actualmente viven ahí. Imagínate lo que es toda esa gente muy juntita, eh, y saliendo tal vez a la calle a trabajar, y cuando volvés no sabés si a uno se llevó algo de lo poco que tenés ahí, porque pasa eso, que desaparecen cosas tuyas, ¿no? Pequeñas, humildes pertenencias que ya no están más ahí porque alguien se las apropió. O sea que es una realidad dura y, y para muchos evidentemente desconocida, y que yo siento que a cualquier persona de bien le da tristeza, le provoca dolor ver el sufrimiento de un semejante, aunque no tengamos relación directa con ellos. Y lo quería compartir en este día con ustedes, amigos de Misterios Universales.
Jorge, vamos a cambiar de tercio, vamos a ir a algo un poquito más, más amable, podríamos decir. Y nos vamos a Argentina, a tu país. Hace muy Mm. poco, por desgracia, yo no miré el móvil y podía haberlo tenido prácticamente en primicia mundial. Un amigo mío, piloto, me manda unas grabaciones y un vídeo de unas grabaciones que tuvieron lugar entre tres aviones, torre de control, más una grabación de un objeto volador no identificado, cuando unos aviones iban hacia Bariloche y otros venían precisamente de ahí, que se cruzaron ahí en esa vertical, ¿no? Los pilotos dicen, nos hemos cruzado el ovni de Polanco. Esto es increíble, ¿no? Estamos de acuerdo, Jorge, que seguramente el avistamiento no fue tan claro como el de Polanco, pero no deja de ser un avistamiento muy bestia, porque estamos hablando de tres pilotos muy experimentados que ninguno de ellos jamás había visto una luz así que correspondiera ni a un dron, ni a un avión, ni a un cohete, ni a un bólido, ni a un satélite. ¿Qué han visto esta gente, Jorge? ¿Qué Bueno, en piensas? realidad, bien dijiste, vieron un objeto, pero después fueron dos objetos. Eh, un Exacto, fueron avión dos que objetos, sí. fueron dos objetos, sí, fueron filmados ambos. Yo he visto dos filmaciones. En una se ve un solo objeto que va en Mm. forma paralela al primer avión, o sea, lo filman desde el avión que venía atrás, iba uno delante del otro y el de atrás filmaba, grababa al avión de adelante con el objeto a la derecha. Pero hay otra, que no recuerdo en qué canal lo vi, que se ven los dos objetos en un momento dado y uno en particular tiene un movimiento lógico, va en la misma dirección que el avión, pero el otro hace un movimiento brusco, rarísimo, se despega de ahí y hace un movimiento realmente impensado. Eh, es interesante porque un avión despega de La Pampa, centro de Argentina, yendo para la provincia de Río Negro, destino final, San Carlos de Bariloche. El otro venía de Buenos Aires, o sea, iba de Buenos Aires a Bariloche también. Y había dos aviones más en vuelo, de los cuales uno más va hacia Buenos Aires en dirección contraria y también dicen que hay una grabación hecho por ellos, un video que yo no lo vi. Estos dos aviones eran de la compañía Aerolíneas Argentina y ellos de repente se encuentran con un objeto que creían que era un tránsito normal, claro. Y si el piloto de La Pampa, eran tres los tripulantes que iban conduciendo, valga la redundancia, ese aeroplano, ese avión, se comunican con Ezeiza y le preguntan qué tránsito es el que va tan cerca de ellos. Ezeiza le dice, el aeropuerto de Ezeiza, que no había ningún tránsito ahí, que solamente había uno que estaba atrás de ellos, a unos, no recuerdo la distancia, si eran 40 millas creo que era atrás, 40, 50 millas atrás, otro que iba muy distante de ellos y otro que iba volviendo pero lejos. Eran cuatro, nada más, no había otro. Cerca de ellos no tenía que haber algo. Le preguntaron si veían la luna, si era debajo del horizonte, él decía que era sobre el horizonte, que era en dirección hacia el este, lejos de la luna. Ellos tienen bastante experiencia y saben que no era un dron, tampoco era un satélite. Saben más o menos, como ellos decían, el horario en que suelen verse, la dirección que llevan. Esto era diferente, la luz era mucho más fuerte, por momentos se apagaba, desaparecían de la vista y volvían a aparecer al rato. Y el piloto o los pilotos de la primera aeronave creían que eran los únicos que lo estaban viendo. Y cuando se comunican con la torre de control, se comunican también con la torre y con ellos, el otro avión de atrás diciendo que ellos también lo están viendo. Y en un momento dicen, será el ovni de Polanco, haciendo referencia a ese caso de 1995, muy notorio, y quiero brevemente recordar que fue muy espectacular, sobre todo por el hecho de que el ovni se acercó realmente mucho, Artur. Ya no era una mera luz, como en este caso, una luz grande, sino que el objeto pudo distinguirse su forma por algo importante. El área de Bariloche es un área que suele nevar mucho. De hecho, es un centro de esquí
internacional muy importante. En el momento que el comandante Jorge Polanco y su tripulación se encuentra con este objeto, que ellos creían que era un avión al principio, ellos hacen lo mismo, se comunican con la torre de control de Bariloche y le dicen no hay ningún tránsito excepto un avión de gendarmería que viene atrás suyo y más arriba, nada más, no hay otro avión ahí. Entonces ellos hacen algo que parece que es habitual, yo desconocía, que es hacerse señas con las luces, como uno haría con un auto hacia otro auto, hacen un juego de luces hacia ese objeto creyendo que era un avión más pequeño o algo así. Ese objeto que tenía una forma, dice que era así rectangular, gruesa y naranja, no era la luz clásica de un avión. De repente cuando recibe esta señal del avión que lleva Polanco, ese responde de la siguiente forma. Dice que esa luz se achica, se achata, color naranja siempre, y se queda así, como respondiendo a su señal, achicando su luz. Ellos daban por hecho que era otro avión que le estaba tratando de comunicarse, pero era extraña esa luz, no era normal. Después de muchas vueltas se acerca. El Polanco lo deja de ver porque lo tenía casi enfrente de él. Él va adelante y en el ventanal de frente lo ve de frente y le hace señas, pero después se va a ese objeto, es como que da la vuelta y aparece casi en el extremo del ala del copiloto. Y el copiloto y el otro tripulante que operaba la radio dice, ¿qué es eso? Polanco no entendía de qué era y cuando lo ve, ven claramente reflejado por la nieve que había en toda la ciudad, aún a pesar de ser de noche, la nieve que había en las montañas, en la ciudad, dejan ver la silueta del objeto. Y él dice, era exactamente un plato, lo definió así, un plato sopero dado vuelta, dijo él. Un plato como para tomar sopa dado vuelta. La parte superior era naranja y dice que era como que emanaba energía. Esa luz no era fija, era como un impulso, una pulsación de energía en la parte superior del objeto. En los extremos de esa forma así, había una luz verde que él dijo que era un verde que nunca había visto, un verde que no pudo reconocer con ningún tipo de tonalidad normal, una luz fija verde cada extremo y nada más. El objeto se veía sólido y oscuro, nada más. Después de muchas vueltas, el objeto acelera a una velocidad que según él es tremenda, porque iba al mismo ritmo de ello, acelera, pero mucha velocidad, repentinamente, se frena y sube unos 10.000 pies y lo espera, porque Polanco en su mente había pensado, voy a subir, voy a hacer un vuelo de escape o de evasión, y pensó 10.000 metros para arriba, pero no se lo comunicó a los compañeros todavía. Él lo decidió en su mente. El objeto, cuando él piensa eso, el objeto se escapa y va hacia arriba. Cuando él llega a los 10.000 metros, se lo encuentra al objeto que lo está esperando. Y empiezan las maniobras de descenso y el objeto se pone a su lado, ¿no? Después huye a gran velocidad hacia el Cerro Roto, pero él tuvo la oportunidad, junto con los 130 pasajeros, que en muchos casos no se dieron cuenta de ese objeto, por la gran luminosidad que había dentro del lugar donde van los pasajeros, pero sí la tripulación en el frente pudo ver todo. Lamentablemente no había telefonía celular, como dijo él, y no pudieron tomar videos ni fotos. Pero de haberlo hecho, dice, hubiese sido un documento valiosísimo, ¿no? En este caso sí pudieron filmarlo y fotografiarlo, pero se vieron luces llamativas. El radar lo mostraba, pero a la vez no era algo que estuviera reconocido por el aeropuerto. No había ningún tránsito ahí, no había ningún otro avión. ¿Qué era eso? Realmente es conmocionante esa situación, porque trato de ponerme en su lugar el temor que les habrá sobrevenido al aparecer algo que no es un avión regular con el que tener un contacto y saber que va en otro rumbo, sino que es algo que desconocen qué es, con movimientos erráticos, muy veloces, eh, y como en su momento Polanco dijo, ¿no? Él tuvo la oportunidad de hablar con alguien de la NASA, y cuando él le dijo, dígame, le dijo en confianza al hombre de la NASA, ¿esto es verdad? ¿Realmente hay objetos de otro planeta? ¿Esto que vemos pudo haber sido eso? Lo dijo cara a cara con alguien de la NASA que vino a hablar con él y él le dijo, usted ya
sabe la respuesta. Fue todo lo que le contestó. Y hace poco, en una entrevista a un Polanco un poco más naturalmente avejentado, los años pasan, dijo que eso fue, claro, en 1995. Vos fijate, Artur, que en el 2016 hay una reunión que hace poco vi que muchos se informaron de eso, en Chile, una reunión importante de aeronáutica, espacio, y se invita especialmente a un piloto peruano que había sido perseguido con su avión por un objeto un tiempo atrás. Y se lo invita a Polanco también. Y se invita a un ex piloto de Estados Unidos y también que formó parte del gobierno de Estados Unidos después de retirado. Ese hombre estuvo presente, ambos, todos los tres con todas sus experiencias, cuando tuvieron ese encuentro. Al terminar esa reunión, esa cena, el piloto americano los invita al peruano y al argentino a su habitación porque les quiere mostrar algo, les dice, en su laptop. Y cuando abre su laptop, le muestra, ellos creían que era una foto del objeto que lo persiguió a él, o algo así, pero no, les muestra fotos de, según él dijo, Polanco, 23 seres fotografiados, ¿m? 23 fotos de seres extraterrestres diferentes, que él tenía esas fotos y en forma muy privada se las mostró en confianza a ellos dos y Polanco naturalmente no lo podía creer, ¿no? Lamentablemente cuando Polanco hace referencia de eso, que para mí es algo valiosísimo, el periodista que le estaba entrevistando, un periodista de mi país, inesperadamente pasó por alto ese comentario de Polanco y siguió con otro tema. Y Polanco volvió a citar lo mismo al ratito, volvió a referirse a eso, pero realmente no pareció llamarle la atención al periodista el comentario. Yo no sé, hubiese ahondado más en detalle o preguntado más sobre eso, pero el periodista lo desestimó y siguió hablando de otros temas referentes a este avistaje muy reciente, que no lo veo como algo totalmente nuevo porque creo que hemos visto y estamos viendo a nivel mundial una oleada increíble de avistajes de todo tipo en todo el mundo, realmente en todo el mundo, que a mí me asombra todos estos acontecimientos que están pasando en los últimos tiempos, ¿no? Para mí muy, muy inusual y me alegro que un piloto pueda ahora hablar de lo que ve, porque había un tiempo atrás que era o prohibido o lo tachaban de loco o de enfermo, Jorge, Arturo. pero es que estamos hablando de aerolíneas argentinas. Estamos hablando de una compañía que en España sería Iberia directamente. Estamos hablando Exacto. de los mejores pilotos de aviación del mundo. O sea, poca broma. Esta gente vuelan sobre los Andes. Bariloche es una zona muy complicada para volar. Muy complicada para volar. O sea, realmente tienes que ser muy buen piloto para volar sobre esa zona. Es una cadena montañosa muy importante, con vientos muy violentos, con una dificultad importantísima en el vuelo. Y no uno, tres pilotos experimentados de aerolíneas argentinas, vuelvo a insistir. Yo para mí los mejores pilotos del mundo son los franceses, los ingleses, los argentinos. Para mí. Yo he volado un poquito, he volado un poquito. Y estamos hablando de que tres pilotos de aerolíneas argentinas, una de las mejores compañías aéreas del mundo, con los pilotos más capacitados, más entrenados, y para mí, que cuentan entre los mejores, el top mundial de pilotos de aviación civil, ven lo que es inequívocamente un objeto volador no identificado, un UAP, un Identified Aerial Phenomena. Jorge, estamos de acuerdo, no es un caso nuevo. De hecho, Polanco se ha pronunciado sobre esto. Polanco ha dicho que esto es un ovni y que hay que Sí, ser muy... no recuerdo exactamente la frase que ha dicho, pero ha dicho que hay que ser como que muy poco humilde eh, si uno dice que el ser humano es el único ser inteligente que habita el universo. O sea que, vamos, es imposible, ¿no? Polanco mismo nos lo está diciendo. Polanco, recordemos que sí que vio este ovni, pero no solo vio este ovni, sino que Polanco
era uno de los mejores también pilotos de aerolíneas argentinas en su época, un piloto muy reconocido y muy apreciado en aerolíneas argentinas. Estamos nuevamente ante el fenómeno ovni, nuevamente ante lo desconocido, nuevamente ante una nave que no tiene ningún tipo de explicación y llevamos muchos años viendo estos objetos voladores no identificados. En fin, yo estoy convencido plenamente de que esto no es de fabricación humana, de que esto nuevamente es algo que nos viene a visitar de otros mundos, nunca mejor dicho, y ese es mi convencimiento. Vamos, al menos esa es mi opinión, Jorge. Mira, Arturo, hace poco escuchaba a Luis Elizondo, vos sabés de quién hablo. Sí, tanto. Luis Elizondo en una entrevista Eh, aquí en Estados Unidos. Déjame dar un Sí, apunte solo, un pequeño sí, 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 apunte. con gusto. Luis Elizondo, sí que es verdad que hay mucha gente que cuando habla Luis Elizondo, prácticamente es como si hablara una especie de gurú de la ufología. Tenemos que Ujú. decir que mm, hay una parte oscura detrás de Luis Elizondo. Recordemos que trabajó para el gobierno norteamericano. Perdona, es simplemente este Ujú. apunte. Sí, es verdad, es así, trabajó para el gobierno norteamericano, pero él dijo algo hace poquito, que me pareció interesante y ahora me lo recordaste cuando hablaste. Alguien le preguntó hace muy poco, muy reciente, si él realmente le preocupaba, qué era más preocupante para Estados Unidos, para el gobierno, que esos objetos desconocidos pudieran provenir de alguna potencia o que pudieran provenir de otro planeta o de otro lugar del universo. ¿Qué era más preocupante? Y él dijo, bueno, si es de otra potencia, tenemos que estar muy preocupados del sistema defensivo de Estados Unidos, porque si desde hace tantos años vuelan por donde quieren, cerca de central nuclear, cerca de un regimiento militar, sobre un portaaviones, sobre la Casa Blanca, la Casa Blanca como pasó hace muchos años, eh, delante de nuestras narices. Y no los podemos interceptar, no los podemos derribar, no podemos detenerlos. Es como que se están riendo en nuestra cara y prácticamente pueden bajar en el patio de nuestra casa y no podemos hacer nada. Tendríamos que estar muy preocupados como gobierno de lo que están haciendo esta potencia extranjera. Somos muy ineficaces. Pero a la vez pensar que sea una potencia extranjera hace creer de que tal vez, como decías vos, tal vez, bueno, en este caso no habría otros habitantes en el universo. Somos, por ejemplo, Estados Unidos y los chinos o los rusos. No es otro planeta. Y dijo, pensar que no vengan del exterior de otro planeta, también me aterra, dijo él, porque el pensar que solamente estamos nosotros, solos nosotros, en este vastísimo universo interminable, a mí me aterra y me da muchísima soledad, tristeza y miedo el saber que somos los únicos. No sé qué es peor, dijo. Me quedé pensando en eso. ¿Qué es peor? Dice. ¿Una potencia que nos invade y no podemos detenerlo? ¿Y a la vez reconocer que afuera no hay nada más? ¿O qué? ¿Qué es peor? Fue una frase que me quedé pensando cuando la dijo hace muy poquito tiempo atrás en un canal de aquí de Estados Unidos. Eh, Espero algún día podamos tener más precisiones. Siempre, toda la vida estamos buscando una definición, una seguridad, pero hasta ahora hay pequeñas señales, pequeños pincelazos de lo que puede ser, y hay cosas que nos hacen dudar que sean de este mundo, y hay veces otras situaciones nos hacen rever esa idea y pensar, o sí serán de acá. No lo sabemos, por ahí algunos de esos objetos son de acá y otros no. Y, y está todavía esa gran incertidumbre, que ojalá algún día podamos tener más claridad, más certezas, más luces que las sombras que nos están envolviendo en este momento.
Cambiamos de tercio, nuevamente, Jorge. Y muy brevemente, oye, estamos en septiembre y están haciendo unas temperaturas inusualmente altas. Continuamos batiendo récords, continuamos con temperaturas que no son normales para nuestra época, concretamente también aquí en Andorra, en España, en Francia. He estado hace muy poquito en Normandía. No hay agua prácticamente. No hay agua en Normandía, una región donde suele llover muchísimo y suele haber una gran cantidad, una abundante cantidad de agua y no hay agua, no hay agua. Esto se traduce en gravísimos incendios que, por cierto, también han azotado España este verano. Eh, y en tu región el otro día, bueno, continuaba habiendo, incluso me decías que a causa del humo hay personas que se han visto gravemente afectadas. Así es. Hace 2 días atrás, una compañera de mi trabajo, una jovencita, eh, que de hecho estaba utilizando un barbijo para tratar de no inhalar el humo que nos está invadiendo hace más de una semana, pero importante, en forma importante. No es simplemente que está el cielo cubierto, gris, que sí es verdad que está así, y que a las 10 de la mañana parece que fuera el atardecer, o que se estuviera por desatar una tormenta terrible, y es el humo, y ves las siluetas con suerte de las montañas y a veces no la ves, eh, sino que ya ahora no es solamente ese mero humo a gran altura, sino que ya se percibe el aroma a quemado. Abrís la puerta de tu casa y entra ese olor a humo, a quemado, insalubre, en una oficina, en un trabajo, en una fábrica, entra y queda dentro. Yo voy conduciendo cerca del freeway, están las luces en la madrugada temprano y se ve claramente no solo una bruma tipo londinense, sino que directamente se ve ceniza, claramente que cae, y vos dejas el auto y está con ceniza, lleno de ceniza, y eso respiramos nosotros. Yo mismo he tenido problemas respiratorios estos días, le estaba diciendo a gente amiga, he tenido problemas respiratorios, mucha gente está estornudando, tosiendo, y esta chica tuvo como una crisis, la tuvieron que llevar urgente porque no podía respirar, estaba ahogada. Eh, de hecho, ayer pude ver a la hermana de ella y le pregunté cómo seguía, que la extrañábamos, pero realmente es preocupante ver lo que está ocurriendo en muchos lugares. En México hay una sequía muy grande, pero es en realidad en muchas partes del mundo. Cuando hablamos del agua hace un tiempo atrás, recuerdo con Albert Pratt, hablábamos de eso, lugares que cada vez se nota más la escasez del agua y a muchas veces provoca incendios. En este caso se desconoce. Yo estuve buscando precisiones, no se sabe si fue obra de intencional o fue simplemente casual que comenzó esto. Sabemos con certeza que empezó en el norte de California, que ha afectado y afecta ahí, pero después el fuego se fue extendiendo hacia el área del lago Tahoe, que está entre California y Nevada, y actualmente están combatiendo ese fuego, pero dice que apenas un 25-30% hoy está controlado de ese incendio, entre un 25 y un 30%, el resto no. Entonces, estamos invadidos por un humo muy tóxico que, por ejemplo, hoy yo suelo salir a caminar o trotar en las mañanas, no lo quise hacer porque era horrible como estaba afuera. Eh, es realmente terrible lo que ocurre casi cada verano. El verano pasado fue muy, muy similar. Fue un periodo muy largo de humo, que es vivir con humo todo el día. Y uno trata de estar dentro de su casa, pero tiene que salir a trabajar, tiene que salir al aire libre y exponerse a eso. Realmente es terrible la situación por la que están pasando, por la escasez del agua, por la alta temperatura que sigue vigente acá. Y a eso sumado los incendios, que realmente ocurren también en todo el mundo, naturalmente. Pero nos hace notar los frágiles que son las poblaciones,
cuando escasean, por ejemplo, cosas vitales como el agua, cuando la temperatura se eleva más de lo normal. Está pasando mucho, eh, que el calor es sofocante, es agobiante, y si a eso le sumamos incendios, todo es una combinación realmente muy trágica, muy fea, que en este caso en particular está en esta área, pero en realidad en todos lados estamos corriendo algún tipo de peligro, ¿no? Por este tipo de situaciones. Desde luego, Jorge, estamos en una época muy extraña, una época muy complicada donde el ser humano evidentemente pues ha intercedido en la naturaleza y ha de alguna forma también logrado o aportado su granito de arena para que estemos donde estamos, ¿no? Desgraciadamente. Y es así, yo lo tengo muy claro. O sea, sí que estamos ante un cambio de ciclo, lo tengo también muy claro, pero estamos ante también la evaporación directa de una gran cantidad de agua que no sabemos ni exactamente ni hacia dónde va a parar, ¿no? Curiosamente hablamos en ese programa también, si no recuerdo mal, en Chile de unos, sí, en Chile fue, creo, o en Perú, no, en Bolivia, perdón, en Bolivia, donde unas personas denunciaban que había unos seres de otros mundos que venían y se llevaban, les arrebataban el agua de Fue en una Perú. especie de lago. En Perú fue, ¿eh que sí? Fue en En Perú. Perú, sí, 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 seguro. Fue en Exactamente, pues Perú. En Perú fue ahí en esa zona, ¿no? Entonces estamos ante cosas extrañísimas que están sucediendo últimamente y que realmente no tienen mucha explicación, ¿no? Jorge Daniel Vivas Grigoriadis, muchísimas gracias, amigo. Espero que las personas que te hayan visto y escuchado hayan disfrutado y aprendido tanto como yo. Jorge, recuérdanos tu correo electrónico por si te quieren escribir. Claro, con gusto. tango.marpla@gmail.com. Y quiero agradecer a toda la gente que suele mandar algún comentario, alguna sugerencia. Yo valoro mucho cuando alguien da de su tiempo para comunicarse, que es lo que a veces más nos cuesta, ¿no? Poder conceder tiempo nuestro que es tan escaso, y en este caso para comunicarse con alguno de nosotros, a veces simplemente para agradecer, y para mí es un halago inmenso que alguien utilice su tiempo para decir gracias o para dar una sugerencia. Así que aprovecho para agradecer a todos. Estás en Twitter, ¿no? También, Jorge. No en este momento, pero pronto voy a Ah, estar nuevamente y te voy a pasar los datos en Twitter. Sí, sí, sí. pues yo recordaba que tenías una cuenta en Twitter, yo al menos la Tengo, vi. sí, no la tengo activa ahora, pero te la voy a, en el próximo te lo paso seguro, o te la hago llegar para que la publiques también. Sí. No, perfecto. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. A los demás os recuerdo que tenemos un canal en Telegram que se llama Misterios Universales y que por favor os suscribáis a este canal y así pues podamos ir haciendo crecer entre todos. Jorge, repito, muchísimas gracias y hasta pronto, amigo. Muchísimas gracias. Yo también estoy en Misterios Universales y suelo aparecer ahí para saludar y ver las cosas interesantes que se publican. Y también estoy en Cara Oculta de nuestra amiga Nata Guerrero. También ando por todos lados, así que si quieren comunicar también pueden escribir en privado ahí. Artur, un Le placer mandamos un estar saludo, nuevamente, Anata. ¿no? Sí, Mandamos un sí, saludo a sí, más Nata. tarde. Es un gusto siempre tener presente a Nata Guerrero, a Josep Martínez, muy buena gente. Mis saludos respetuosos para todos desde el norte del estado de Nevada, y que ojalá pronto nos podamos volver a reencontrar. Muchísimas gracias, Jorge.